es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amadísimos hermanos en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por este bello día domingo que ha hecho para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en sus hogares. Aunque pase el tiempo, sé tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, mi Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, mi Dios, tú tienes el control de todas las cosas. Con tus cuerdas de amor nos llamas a tu altar, Señor, a humillarnos, Señor Jesús, a caer rendidos, Señor, a tu presencia, mi Dios. Solo es tu amor tan grande que no se compara a nada de esta tierra. Ninguna cosa creada, Señor, en esta tierra. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
gracias al Señor por este bello domingo que ha hecho para cada uno de nosotros. Vamos a disertar su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu, con el título El cristianismo sin Cristo, basado en Hechos 11:26. Vamos a repetir: el cristianismo sin Cristo. Si nosotros hacemos un censo preguntándole a la mayor parte de las personas que nosotros nos encontramos en la calle, en el deporte, en las playas y en cualquier otro lugar, nosotros le preguntamos: ¿usted cree en Dios? Pues el 90 y pico por ciento, tal vez un 98% de las personas te dirán: sí creemos en Dios. Pero hay una pregunta que queda en el corazón de nosotros: ¿en qué Dios creen? Porque cuando nosotros creemos en el Dios de la Biblia, el creer viene acompañado del obedecer su palabra. Lo mismo pasa con el cristianismo. Existen millones y millones de personas que se denominan cristianas, pero ni siquiera siguen la doctrina del Señor, ni siquiera leen la Biblia, que es el manual de procedimientos del cristiano, y sería el de los que se llaman o se autollaman cristianos. Pero estas personas prefieren seguir así, y si tú le dices a veces y les hablas de que tienen que leer la Biblia, que tienen que creer en el Señor, que ser obediente, a veces ni mente te ponen. Prefieren vivir una vida triste en el engaño de Satanás, porque es una vida cómoda, porque es una vida sin compromiso con el Señor, porque todo el problema está en el compromiso con el Señor. Difícilmente encontramos personas que quieran tener compromiso con el Señor. Claro, nosotros decimos que creemos, pero a nuestra manera, y eso no es la manera de creer. Y a veces usamos al Señor como ambulancia, a veces lo usamos como cuerpo de bombero, que cuando estamos con problemas, entonces clamamos a Él, le llamamos y le buscamos. Y el Señor no quiere que de esa manera nosotros nos acerquemos a Él. Él ya tiene preestablecido en la palabra la manera de que nosotros debemos acercarnos a Él, y la manera en que debemos de alabarle, adorarle. En Juan 8:31 al 32, ahora vamos a hablar de la manera de seguir al Señor. Dice de la siguiente manera: y Jesús dijo a los judíos que creían en Él: si creéis en mí y permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es creer en su palabra, y no solamente creer, hacer su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad os hará libre. ¿Quién nos hace libre a nosotros? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es la verdad, y la verdad está escrita en su santa palabra. El cristiano es un discípulo de Jesús y no un simpatizante. Y eso lo vamos a ver a continuación en la palabra. ¿Y qué es ser un discípulo de Jesús? Ser un discípulo de Jesús es aquel que sigue al Maestro, que hace lo que el Maestro hacía, que anda como Él anduvo, a veces hasta la misma forma de hablar, porque se cambia siguiendo a nuestro Maestro. Y eso es una forma de ser discípulo. Y hay algunos compromisos para ser discípulos. Cuando nosotros leemos, vamos a leer la palabra del Señor, la vamos a leer en Hechos 9 de los apóstoles, que es la conversión del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, el camino está en mayúscula, los trajese presos a Jerusalén.
Esto nos indica a nosotros que el nombre de cristiano no se lo puso el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no le puso de ningún nombre al cristianismo y no puso ningún nombre a ninguna denominación. Cada una de las denominaciones fueron puestos los nombres por los hombres. Allí dice la palabra en Hechos 9 que le llamaban los del camino, porque hay muchas menciones en la Biblia acerca del camino. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos habla de dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Entonces, a través de la Biblia nosotros vamos viendo que no tenía nombre. Y la primera vez que se le llamó cristiano a los discípulos del Señor, no a los que le rodeaban al Señor, no a los que le seguían de largo, a los discípulos del Señor, la primera vez que se les llamó cristiano fue en Antioquía. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a repetirlo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos. Vamos a repetir nuevamente: ¿quiénes eran los discípulos? Quienes seguían al maestro, quienes creían en sus enseñanzas, practicaban sus enseñanzas, las hacían y estaban dispuestos inclusive a morir por el Señor. Y la verdad es que una gran cantidad, incluyendo después de los apóstoles, una gran cantidad de discípulos también dieron su vida, fueron mártires y murieron por la palabra del Señor. Entonces ese es un discípulo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia en el aposento alto en Jerusalén, no en Roma como algunos creen, no le puso ningún nombre. Como dijimos anteriormente, los nombres y las denominaciones no las puso nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 11:26, que era el que estamos leyendo ahorita, nos hablaba el Señor de que en Antioquía le fue llamado cristiano, ¿verdad? Y en Juan 6:60 nos dice la palabra de la siguiente manera: cuando la palabra del Señor era bastante dura, porque la palabra del Señor es dura, pero es llena de amor. No hay ninguna otra persona en este mundo que haya amado tanto a la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona que ame tanto, que tenga tanto amor, que vino a dar su vida por nosotros, los pecadores. Cada uno de nosotros, cuando estábamos perdidos, sin vida y sin esperanza, y con nuestra alma condenada por el pecado al sufrimiento eterno, vino uno que se llamó nuestro Señor Jesucristo y dio su vida por nosotros. No hay uno que nos haya amado tanto como Él. Mas sus palabras son duras porque son claras. Es la verdad que nosotros debemos de asumir. Es la responsabilidad que nosotros debemos de aceptar, y solo de esa manera nosotros podemos cambiar a través del Espíritu Santo, porque nosotros mismos no podemos. Entonces dice la palabra del Señor en Juan 6:60 al 70, dice de la siguiente manera, dice: palabra de vida eterna, el título. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Desde aquellos tiempos la palabra es dura. Y a veces me dicen a mí: hermano, no hay que confrontar, hay que hablar de amor y todo. Si no confrontamos a las personas con el pecado, si no nos dicen a nosotros cómo estamos viviendo, pues nosotros seguiremos viviendo cómodamente, creyendo que estamos viviendo bien y creyendo que estamos viviendo un cristianismo, creyendo que estamos agradando a Dios, y vamos hacia la perdición. Entonces es bueno que nos digan la verdad, que nos confronten con la verdad, para que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y pueda haber un cambio y seamos salvos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Señor Jesús: pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Está haciendo una pregunta.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. En ese tiempo, fijémonos, hermanos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. ¿Quién les había de entregar? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Para llegar a nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo tenía que ser enviado por su Padre. En varios pasajes lo dice. El Padre le hablaba a las personas y las personas llegaban a Cristo y eran salvos. Hoy en día, para llegar a nuestro Señor Jesucristo, el arca de salvación, en el Antiguo Testamento era el arca de Noé, en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, el arca de salvación. Para llegar a Él, nadie puede llegar si el Espíritu Santo de Dios no lo envía. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, el Espíritu Santo lo está enviando a usted, a nuestro Señor Jesucristo. Está hablándole a su corazón. Las palabras del Señor Jesús están llegando a su corazón, porque les está enviando a nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Oigamos lo que pasó posteriormente. En el 66 dice de la siguiente manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se le fueron, la mayoría de los discípulos se le fueron porque sus palabras eran duras, eran confrontativas. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí a mí me llama la atención mucho, porque miramos a un Jesús consciente. Miramos a un Jesús que dice Juan 1, 11, 12 y 13, a lo suyo vino. Lo suyo es el plan de salvación. Pero como los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel, les dio potestad de ser hechos hijos suyos a quienes le recibimos en este tiempo. No importa, gentiles, dice griegos, de cualquier nacionalidad, cualquiera que se arrepiente, pues Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El Señor Jesucristo no se portó blandengue. El Señor Jesucristo no dijo entonces: amados discípulos, voy a bajar un poco el tono de la realidad que estoy presentando ante ustedes. No voy a hablarles así fuertemente, no les voy a decir que están en pecado, no les voy a decir generación de víboras, como decía Juan el Bautista cuando predicaba, sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. No les voy a hablar de esa manera, les voy a hablar de una manera más suave, para que ustedes no se molesten, para que ustedes no se vayan. Porque el Señor tenía amor en su corazón y vino a dar su vida para que la gente fuera salva. Y para que la gente sea salva, tiene que saber primero que está perdida. Tiene que saber que el pecado está consumiendo su vida, su espíritu, su alma, y que el final es el sufrimiento eterno. Pero hay una buena noticia. Él nunca nos deja sin respuesta. Que nuestro Señor Jesucristo está vivo actualmente. Está a la diestra de Dios Padre como sumo sacerdote, y el Espíritu Santo está en esta tierra hablándole a usted y hablándome a mí para hacer los cambios internamente de adentro para que nosotros podamos ser salvos. Que el Señor me les bendiga, mis estimados hermanos, y les damos la gracia por haber escuchado este mensaje. Hoy es el día de salvación. Es un encuentro